Hare Krishna. Continuamos con la lectura del libro Los Santos de Braya, del Dr. Kapoor, capítulo 12, Sri Lala Babu. Era el ocaso. El sol estaba por ponerse. Lala Babu se hallaba en un palanquín en un recorrido de placer por Calcuta. Frente al palanquín había unos custodios armados y un cierto número de sirvientes que iban detrás. El palanquín fue depositado en tierra, en medio de un hermoso bosquecillo rodeado de árboles cargados de frutos y enredaderas y flores de diferentes matices. Una joca con una larga pipa de boquilla de plata fue colocada delante del Lala Babu. Apoyado sobre un gran almohadón enfundado, llevó la pipa cerca de su boca y comenzó a fumar. Mientras fumaba, soplaba una refrescante brisa nocturna. Los pájaros regresaban a sus nidos piando, las olas del Ganges parecían danzar armónicamente y los rayos púrpuras del sol poniente añadían su encanto a la escena. El corazón del Lala Babu se mecía de gozo al contemplar lo que a su parecer era un entretenimiento natural dedicado a él. Sentía que no había nadie en el mundo más feliz que él. De pronto, una chispa lo disturbó. La chispa provenía de una casita de la vecindad. Era la choza de un pescador, quien estaba dormido. Su hija trataba de despertarlo diciendo: «Baba, despierta. El día se termina, el sol se pone». Las palabras de la niña sonaron en los oídos de Lala Baba por cierto tiempo. Sentía que había oído un llamado de Vrindavan, un llamado de Radharani, quien estaba diciendo: «Baba, ¿cuánto tiempo más continuarás durmiendo? El término de la vida pronto se acaba, de modo que despierta y haz lo que puedas mientras aún queda tiempo para conquistar a la muerte». La llamada fue un shock eléctrico. Sacudió todo el cuerpo de Lala Babu. La pipa cayó de su boca. El burbujear de su joca se detuvo. Se produjo en él un súbito cambio. Ya no era más el Lala Babu que se consideraba a sí mismo el más feliz de los hombres en el mundo. El sueño material de felicidad en el cual tanto había vivido ya no le atraía más. Había realizado que la muerte era más real que el poder y la piel, la majestad y grandeza que había estado disfrutando. Sabía que cuando viniera la muerte se fundiría en la nada, tal como cada bocanada de humo que había exhalado, observando la forma en que giraba hasta fundirse en el éter. El llamado lo despertó de su ensueño. Decidió no dormir más. Se determinó a renunciar a todo e ir a Vrindavan a consagrar el resto de su vida al servicio de Radha y Krishna. Así, determinado, regresó a su hogar. Pasó toda la noche llorando y orando a Radharani para que ella le diera el valor de obrar inmediatamente, en respuesta a su llamado. A la mañana siguiente, convocó a su esposa e hijos y dijo: «He oído el llamado de Radharani y me voy a Vrindavan». Su esposa e hijos lloraron y gimieron. Los demás parientes y amigos emplearon todos sus recursos y fuerzas para disuadirlo de su determinación, mas él los ignoró, tanto como el llanto y queja de los suyos, y partió hacia Vrindavan. El verdadero nombre de Lala Babu era Krishna Chandra Sinha. Nació en 1775 con una cuchara de plata en su boca. Su abuelo, Ganga Govinda Sinha, era el gobernador de Bengal y Bihar en la época en que Warren Hastings era el gobernador general de la India. En mérito a su extraordinario talento, había amasado una gran fortuna y se había convertido en el amo de un gran estado. Su hermano, Radha Govinda,
también era fabulosamente rico. El padre de Krishnachandra Singha, Prana Krishna, era el único heredero de la propiedad de ambos hermanos. Por consiguiente, se volvió el hombre más rico y respetable de India Oriental en aquellos tiempos. Krishnachandra era su único hijo. Ganga Govinda Singha solía llamarlo Lala cariñosamente. Los sirvientes de la familia y las demás personas lo llamaban Lala Babu por respeto. En consecuencia, era conocido como Lala Babu en toda la India. La inteligencia de Lala Babu era extraordinaria. Su padre designó a los mejores maestros para que le enseñaran inglés, sánscrito y persa. En poco tiempo, dominó completamente esos idiomas. Amaba leer el Bhagavad. Su estudio del mismo era tan acabado que podía explicar el significado profundo de cualquiera de sus locas con sorprendente sagacidad y talento. También era muy amable y generoso. Su corazón se derretía al ver el sufrimiento de los pobres y necesitados. Una vez, un hombre pobre que no podía casar a su hija por falta de dinero, acudió a él por su ayuda. De inmediato, le solicitó al tesorero que le entregara 1000 rupias. El tesorero solicitó el permiso del padre de Lala Babu. Él dijo: dado que Lala ya ha prometido esa suma al hombre, entrégasela. Mas dile a Lala que solo debe dar caridad. De ese modo, cuando él mismo gane dinero o aumente las arcas del Estado. Lala Babu se apenó mucho por ello. Se dijo a sí mismo: el nieto del multimillonario Ganga Govinda Singha no tiene el derecho de hacer siquiera un pequeño servicio para alguien. Muy bien, lo hará por sus propios medios. Muy en contra de los deseos de sus padres, se fue a Bardhaman y aceptó el cargo de Saristidar, principal en el departamento de recaudaciones. Debido a su extraordinario talento, comenzó a escalar posiciones. En esa época se casó y tuvo un hijo. En 1803, Orilla cayó bajo la regencia británica. Fue entonces designado gobernador de Orilla. Consiguió una oportunidad de vivir en Puri, el lugar asociado con el lila divino de Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. Ello obró como un estímulo en relación a su inclinación innata por el bhakti. Después de su labor oficial, consagraba el resto de su tiempo al estudio de textos religiosos, el Nama Japa y el Kirtan. Tras algún tiempo, se enteró de que su padre había muerto. La noticia llenó su corazón de dolor y remordimiento, pues luego de haberse ido del hogar, nunca regresó, y su padre había muerto sin cumplir su añorado deseo de ver a su hijo y conocer a su nieto. Renunció al puesto de gobernador y regresó a Calcuta, porque la carga de manejar los asuntos de su padre había recaído sobre él. Comenzó a velar por dichos asuntos patrimoniales. Más a menudo se preguntaba: ¿acaso este estado, con toda su riqueza, de la cual ahora soy el amo, sirven al verdadero propósito de la vida? De no ser así, ¿por qué no buscar el sendero del Bhakti, el cual promete no solo la paz eterna y la felicidad, sino también la compañía eterna y el servicio amoroso de los señores gemelos de mi corazón, Radha y Krishna? Radha y Krishna parecían atraerlo a Vrindavan, mas al pensar en su deber para con su madre viuda, su esposa e hijos, y quizás el deseo que aún perduraba en su mente de disfrutar al menos por ese tiempo de la opulencia de la cual era dueño, le impulsaban en dirección contraria. El conflicto continuó en su mente hasta que oyó el llamado de Radharani.
Con el llamado, apareció la decisión final que lo llevó a Vrindavan, donde vivió la vida de un recluso. De la mañana a la noche, pasaba el día en Vayam. Al anochecer, salía para el Madhukari y se contentaba con comer lo que fuera que obtuviera. Su corazón lloraba al ver el estado de algunos de los antiguos templos y sus deidades, quienes no eran servidas con propiedad. Deseó poder hacer algo para mejorar su condición, mas solo podía desear, porque ahora era un paupérrimo y un mendicante. Sin embargo, un pensamiento acudió a su mente. Se dijo a sí mismo: soy un mendicante, pero no mi señor. Mi señor es el dueño de la gran fortuna que dejé en Calcuta. A partir de ella, puedo dar a mi esposa e hijos su parte legítima y disponer del resto para el servicio del Señor, mientras continúo viviendo solo de lo que obtengo en limosnas. Comenzó a elaborar ese plan. Consiguió 25 lakhs de rupias de su estado de Jamidari en Bengal y Bihar. Con dicho dinero, inició la compra de una vasta extensión de terreno y propiedades en Braya. En total, compró 74 parangam de tierra. Empleó el ingreso de la misma en la reparación de templos y casas residenciales y en hacer arreglos para el servicio apropiado a las deidades de los templos. También planeó construir un hermoso templo de Radha Krishna en Vrindavan, con disposiciones para brindar alimento a cientos de sadhus y pobres diariamente. La construcción del templo fue iniciada. Lala Babu a menudo iba a Rajasthan a comprar piedra de primera calidad para el templo. En el camino, entre las idas y venidas, debía detenerse por un día o dos en Bharatapur, con el Maharaj de allí, quien era su viejo amigo. Debido a su intimidad con el Maharaj, una vez se metió en problemas. En ese momento, la Compañía India Oriental negociaba un acuerdo con el Raj de Rajasthan. El rol del Maharaj de Bharatapur era importante en dicho acuerdo. El Maharaj, por alguna razón, rehusó firmar el tratado. Algunas personas refirieron al señor Charles Metcalfe, apoderado de la Compañía India Oriental, residente en Delhi, que el Maharaj estaba deseoso de firmar el acuerdo, pero que había cambiado de opinión debido al consejo de Lala Babu. Metcalfe, entonces, mandó arrestar a Lala Babu y lo hizo traer a Delhi para someterlo a juicio. La noticia del arresto de Lala Babu se difundió como un incendio por todo Braya. Miles de brayavasis corrieron a Delhi a protestar contra el mismo. Metcalfe se sorprendió y de alguna manera se preocupó al comprender que Lala Baba ejercía tanta influencia en Braya. Pospuso los procesos en su contra y envió sus espías a Braya para que investigaran y le informaran su historia pasada y de su carácter. Su informe abrió los ojos de Metcalfe, dejó en libertad a Lala Babu y se disculpó con él. También le ofreció el título de Maharaj, el cual él declinó agradeciéndole. En su debido momento, se construyó el hermoso y grande templo de Lala Babu en Vrindavan, en la zona conocida como Brahmakund. Se instalaron hermosas imágenes de Radha y Krishna y se celebró la ceremonia de Prana Pratishta. La imagen de Sri Krishna fue llamada Sri Krishna Chatrama. Se hicieron los arreglos en la casa de invitados para alimentar a centenares de personas con prasad cada día, aunque Lala Baba continuaba mendigando comida para sí,
como antes, de los Brajavasis. Un día, en el mes muy frío de enero, mientras Lala Babu contemplaba la puesta imagen de Sri Krishna Chandram, un pensamiento extraño acudió a su mente. Le pidió al pujari que colocara una lamparilla de mantequilla en la cabeza de la deidad. El pujari miró a Lala Babu sorprendido. Lala Babu dijo: Sí, haz como te digo. Quiero ver si la deidad está realmente viva después del prana pratishta. Si está viva, la manteca debe derretirse debido al calor de la cabeza. El pujari tuvo que obedecer. Una pequeña cantidad de mantequilla fue depositada en la cabeza de Sri Krishna Chandram. Tras cierto tiempo, la mantequilla se derritió y comenzó a rodar por las mejillas de la deidad. El pujari y los otros devotos allí presentes en esa ocasión gritaron y lloraron de alegría. Sri Krishna Chandram ki jai, Sri Krishna Chandram ki jai. Lala Babu desbordó de baba y cayó inconsciente al suelo. En otra ocasión, Lala Babu deseó probar a la deidad. Pensó que si en la cabeza de ella había calor, también debía haber algún aliento en su nariz. ¿Por qué no probarlo también? Le dio un trocito de algodón al pujari y le pidió que ocluyera la nariz de la deidad. El pujari, divertido, sostuvo el algodón cerca de la nariz de la deidad. El algodón comenzó a vibrar debido a la exhalación. Lala Babu desbordó nuevamente de baba y comenzó a rodar por el suelo. Estaba satisfecho de que se hubiera celebrado bien el prana pratishta. Nadie debería, sin embargo, considerar que el prana pratishta por sí solo es suficiente para infundir vida a la deidad. Lo que es de suma importancia es el bhava del devoto. La deidad vive y se mueve, aparece y desaparece de acuerdo al bhava del devoto. Fue el bhava de Lala Babu el que hizo posible que la deidad aprobara exitosamente ambas pruebas. La deidad siempre responde al corazón del devoto. Un día, Krishna Chandram le dijo a Lala Babu en un sueño: Estoy complacido con tu servicio, mas te ruego una cosa más. Ruego, Prabhu, tú solo tienes que ordenar a este humilde sirviente. Ten la amabilidad de decirme qué puedo hacer por ti. Tú ignoras, Lala Babu, que yo soy un mendicante por nacimiento. Voy pidiendo donaciones a mis devotos. Aunque no hay nada que yo no posea y no hay sitio donde no viva, prefiero comer los que mis devotos me dan y vivir en los templos que me construyen. Tú me has hecho un templo en el que vivo con placer. Mas quiero que me construyas otro templo más. ¿Otro templo? Tú sabes, Prabhu, yo soy muy pobre. Todo el dinero que obtuve del Jamidari ya ha sido gastado. ¿Cómo puedo construir otro templo? Sé que has renunciado a todo y que no hay un penique que reclames como propio. Mas la clase de templo que quiero que construyas solo se edifica cuando el hombre ha renunciado a todo. Cuando el hombre renuncia a todo, construye un templo en su corazón. Amo vivir en ese templo más que en Vaikunta. Tú has hecho muchos templos afuera, haz uno adentro, para que yo viva allí eternamente. Hoy estoy parado ante tu puerta y te pido este bhiksha, esta dádiva. Entonces, Prabhu, ten la amabilidad de decirme qué debo hacer para hacer de mi corazón un templo para ti. Primero circunvala Braja. Mira todos los diversos sitios asociados con mi lila. Luego, haz el Vayan en Govardhan. A medida que avances en el Vayan,
Tú mismo sabrás lo que debes hacer para que tu corazón sea una morada apropiada para mí. Lala Babu salió en peregrinaje por el Brajamandala. Vio todos los lugares sagrados asociados con Krishna Lila y vivió en una cueva en Govardhan haciendo vayan. Cada mañana salía en parikram por Giriraj. Tras el parikram, hacía el vayan en la cueva durante todo el día. Tarde a la noche salía por el Madhukari. Un día, mientras se hallaba afuera en parikram, el pujari del templo de Giriraj dijo: Baba, no vaya hoy por Madhukari. Yo mismo iré a su caverna esta noche y le llevaré el prasada de Giriraj. A la noche comenzó a llover y llovió toda la noche. La lluvia era tan torrencial que era imposible que el pujari saliera. Su ansiedad por Lala Babu no tenía límite, pues pensaba que debía estar muy hambriento, porque él solo tomaba prasada una vez al día, tras el parikram y el vayan. Cuando la lluvia menguó, pensó en ir con el baba con prasada. Ya había dispuesto un plato lleno de prasada para él, en el interior del templo. Al ir a buscarlo, se sorprendió al ver que faltaba el plato. No era ese el momento de pensar dónde estaba. Rápidamente dispuso otro plato de prasada y se dirigió a la cueva. En cuanto llegó allí, Lala Babu dijo: ¿Qué es esto, pujari? ¿Qué me has traído? Ni siquiera he podido comer todo esto que trajiste antes. Mira, aún está ahí. El pujari se sorprendió al ver que el plato faltante con el prasad se hallaba en la cueva de Lala Babu. ¿Quién lo trajo?, gritó. Lala Babu miró sorprendido al pujari y dijo: ¿Qué? ¿Estás diciendo que tú no lo hiciste? Yo ni lo traje ni lo envié con nadie. No, tú lo trajiste. Yo te reté por haber venido con lluvia. Estabas todo empapado, pero tú solo sonreíste y te fuiste. Me pregunto cómo es que lo olvidaste tan pronto. ¿Tomaste banga? El pujari sabía que no había tomado banga. Se quedó mirando a Lala Babu por un rato, derramando abundantes lágrimas en sus ojos, y luego súbitamente estiró su mano para tocar sus pies y dijo: Baba, qué afortunado es usted. Ha conquistado a Giriraj con su amor y él vino en persona con mi forma, bajo la lluvia, con el prasada. Al oír esto, todo el cuerpo de Lala Babu se llenó de hasta sádvika babas y cayó inconsciente a tierra. Al recuperar la conciencia, comenzó a decir llorando y con la voz entrecortada por la emoción: Prabhu, te tomaste tanto trabajo por este sirviente que no es merecedor, que ni siquiera te reconoció. ¿Cómo puede alguien reconocerte si tú no deseas que lo haga? Mas si eres tan gentil con un sirviente indigno, ¿por qué venir disfrazado? ¿Acaso eso no intensifica el sufrimiento de la separación? Por muchos años, Lala Babu había aceptado mentalmente a Siddha Krishnadas Babaji de Govardhan como su guru. Un día le solicitó Diksha. Él replicó: La hora de tu Diksha aún no ha llegado. Algunos samskaras sutiles de tu vida previa material aún vician tu vayan. Debes quemarlos en el fuego de Vairagya. Cuando eso suceda, yo mismo vendré a darte Diksha. Tú no tendrás que venir a mí. Lala Babu continuó su vayan con renovada fuerza. Aunque aún no iniciado, vivía como un Babaji. Usaba kupín y canta, y vivía del Madhukari, como los Babajis de Braj. Así pasó cierta cantidad de tiempo, y el Diksha parecía estar muy lejos. Lala Babu a menudo solía ir a Vrindavan para ver si el servicio y la distribución de prasada en el templo
de Sri Krishna Chandram se hacía a satisfacción. En esa ocasión, al ir allí, lloró delante de la deidad y dijo: Prabhu, sé que aún no he sido capaz de construir el templo que me pediste en el corazón. Mi guru me dijo que aún tengo algunos samskaras. ¿Cómo hago para removerlas? Estoy ciego. A menos que tú me ayudes, nunca las conoceré. Siempre seré impuro y el templo que tú deseas nunca será construido. Esa noche, Lala Babu no pudo dormir. Pasó toda la noche llorando y llorando. Nunca antes había llorado tanto. Las lágrimas lavaron sus impurezas. Al levantarse por la mañana, su visión se había aclarado. Pudo precisar claramente las samskaras que habían viciado su vayanas. Se dijo para sus adentros: he renunciado al mundo, mas he renunciado a la vanidad de vanidades, la vanidad de la renuncia. ¿Acaso el orgullo sutil de la renuncia aún está en mi mente? ¿Acaso en lo profundo de mi corazón no me considero superior a la gente que no es renunciada? ¿Está mi mente completamente libre de odio y malicia? No, no lo está. Al menos hay una persona por la cual aún albergo malicia, y ella es Set Lashmichanda. Si no albergara malicia contra él, hubiera recurrido a él por Madhukari, tal como he acudido a otras personas que viven cerca suyo. Mas siempre lo he eludido. ¿Acaso no es una prueba evidente de que aún albergo malicia contra él? Set Lashmichanda era el constructor del famoso templo de Rangaji en Brindavan. Era un rival del Lala Babu y su competidor en todas las actividades relativas a la construcción de templos, donaciones y servicio a los sadhus. Lala Babu también albergaba reparos contra él en mérito a una disputa emergente por una propiedad de cierta tierra en Brindavan, la cual él había ganado. Mas el viejo rencor contra él aún amenazaba su mente. En cuanto lo supo, decidió enmendarlo. Un día se congregó un gran número de mendicantes frente al templo de Rangaji. En el grupo estaba un mendigo muy apuesto, con la bolsa de mendicante colgando de su hombro. Tocaba las cártaras y cantaba el Harinam llorando. Fue fácilmente reconocido por el guardián de la puerta, quien de inmediato entró y dijo a Setji: Lala Babu está ante la puerta por Bhiksha. Setji se quedó inmóvil, pero en unos instantes se recuperó y ordenó un plato con 100 mohouras de oro, harina, arroz, frutos y legumbres. Él personalmente salió con el plato, se inclinó respetuosamente delante de Lala Babu y dijo: Babuji, me siento profundamente agradecido por tu amable venida y porque santifiques este sitio con tu presencia. Ten la amabilidad de aceptar este plato. Lala Babu dijo: Setji, he venido a ti por Bhiksha, mas lo que me entregas no parece exactamente eso. Correcto, retrucó Set. No es Bhiksha lo que te estoy dando. Tú eres un Raj, aunque externamente un mendigo. No puedo darle Bhiksha a un Raj. Fui lo bastante necio como para pelearme contigo y fui derrotado. Esta es mi segunda derrota. En la primera, ganaste lo que considerabas era tu tierra. En esta derrota, has ganado mi corazón. Ahora eres el Raj, el soberano de mi corazón. Lo que te doy, por lo tanto, no es Bhiksha, sino Nasarana, en reconocimiento de tu soberanía sobre mi corazón. No, Setji, un pobre es siempre un pobre,
no merece este regalo. Ten la gentileza de darme solo un puñado de arroz del plato. Pido una bhiksha más. Si he cometido alguna ofensa contra ti, sabiéndolo o no, ten la amabilidad de excusarme, para que mi corazón se purifique y sea digno de la misericordia de Krishna. Lala Babu lloraba al decir esto. Setji también lloraba. Ambos estaban abrumados de emoción. Se abrazaron llorando. Cuando Lala Babu regresaba a su templo, en el camino vio a Mahatma Krishnadas que venía hacia él, con una sonrisa significativa en el rostro. Poco después de que Lala Babu había hecho Dandavat, él lo palmeó en la espalda, diciendo: «Hijo mío, ha llegado la hora de tu diksha». Al oírlo, la felicidad de Lala Babu no tuvo límite. Fue iniciado en un día auspicioso. Tras la iniciación, el gurú dijo: «Ahora vuelve a tu caverna y practica el sadhana. No salgas de la cueva y no mires el rostro de nadie hasta que tengas el darshan de Krishna». Lala Babu hizo el sadhana estrictamente, según el consejo de su gurú. Al cabo de unos años, fue bendecido con el darshan de Krishna. Su corazón también se convirtió en un templo para Sri Krishna y el Krishna Lila siempre era desplegado ante él, en la pantalla del corazón. Poco después, Lala Babu se volvió famoso como Siddha Mahatma y acudían a él gentes de todas partes por darshan y consejo. En una ocasión, Maharaj Shchindya vino a él, se postró a sus pies y rogó por diksha. Lala Babu dijo: «Maharaj, el diksha solo no alcanza. Krishna quiere que tú estires tus brazos hacia él. Si tú sostienes el mundo con una mano y tratas de tocar los pies de Krishna con la otra, nunca podrás tocarlo. ¿Estás preparado para extender ambas manos hacia Krishna?». Maharaj no lo estaba. Él dijo: «Maharaj, lo que dices es correcto. Este sendero no está creado para las personas materialistas como yo». Realizó Dandavat a los pies de Lala Babu y se retiró. Lentamente, la vida de Lala Babu se angostaba. Un día, le pidió a la gente que lo rodeaba que lo llevaran a la orilla del Yamuna. Allí dejó el cuerpo, cantando el nombre de Krishna y viendo el Krishna Lila. Capítulo 13. Sri Sanehiramji. Todos en la villa de Mata, en Braj, recuerdan a Sanehiramji con reverencia y cantan sus canciones de amor divino con alegría y devoción. Nacido en Mata en 1842, sintió la tendencia devocional desde su niñez. Su hermano mayor era agricultor y a menudo lo enviaba a trabajar al campo. Mas él iba allí para sentarse a meditar, lo cual azoraba a su hermano mayor, quien opinaba que era un haragán y un hipócrita, que quería eludir el trabajo, pretendiendo ser un devoto. Una vez, el hermano mayor llevó a Sanehiram con él al campo para la siembra. Él roturaba la tierra y pedía a Sanehiram que echara las semillas. La siembra continuó hasta la hora de almorzar. Sanehiram vio llegar a su cuñada al campo con la viandera sobre su cabeza. Temía que su hermano mayor comenzara a comer sin ofrecer la comida al Señor y que él también debiera tomar el alimento no ofrecido, de modo que comenzó a meditar. En la meditación, rápidamente dispuso el pan, el karji, las gachas de avena y vegetales en un plato, hojas sueltas de tulasi sobre el mismo, y lo ofreció a Radha y Krishna con mantras, mientras continuaba sembrando. Cuando lo vio su hermano mayor,
Lo golpeó con la vara que sostenía en su mano y dijo: ¿Has venido aquí a trabajar o a dártelas de gran santo con los ojos cerrados como un hipócrita? Sanehiram dijo: Hermano, ¿qué has hecho? Estaba ofreciendo comida al Señor y me golpeaste. Todo se estropeó. ¡Tú, impostor!, gritó el hermano mayor, e iba a golpearlo de nuevo cuando su esposa gritó: ¡Oh! ¿Qué es esto? Mirando con los ojos abiertos de asombro que las cosas contenidas en la viandera se hallaban dispersas en los surcos del campo. Él también miró en esa dirección y se maravilló al ver que todo estaba tirado en el campo. Realizó que su hermano no era un impostor, sino un verdadero santo. Su corazón ardió en el fuego del arrepentimiento. Asió los pies de su hermano y le imploró perdón. A partir de ese día, lo liberó de todo el trabajo en el campo y en la casa. Sanehiramji era un gran devoto de Vihariji. Dado que el templo de Vihariji estaba en Vrindavan y Mata se hallaba al otro lado del Yamuna, se debe cruzar el río para ir de Mata a Vrindavan. De todos modos, Sanehiram iba a Vrindavan cada noche a tener el darshan de Vihariji. Ni la lluvia ni las tormentas la disuadían de hacerlo. Tomaba su alimento nocturno solo después de tener el darshan de Vihariji. Un día, permaneció sentado meditando hasta tarde en la noche. Al terminar la meditación, eran alrededor de las 2 a.m., mas él pensó que la noche apenas había comenzado. Partió para tomar el darshan de Vihariji. Al llegar a la ribera del Yamuna, vio a la luz de la luna que todos los botes estaban amarrados en la orilla, pero no había nadie con ellos, por lo cual se llenó de ansiedad. Pensó que quizás había cometido alguna ofensa debido a la cual Vihariji no deseaba darle darshan ese día. Mas pronto vio a un barquero que venía en su dirección. Al acercarse, lo reconoció. Era el mismo barquero que le había hecho cruzar el río y traído de regreso cada día. Suspirando aliviado, se metió en su bote. Al llegar al templo, descubrió que estaba abierto como era habitual. Tuvo el darshan de Vihariji, para contento de su corazón, y regresó a la ribera. El barquero, que lo esperaba sentado, le hizo cruzar el río. Al desembarcar el bote, Sanehiram se alegró al ver la cantidad de aldeanos que venían a bañarse en el Yamuna. Le preguntó al botero: ¿Ya es de mañana? Así es, señor. Ya eran las 2 a.m. cuando lo llevé a Vrindavan. ¿Cómo es que usted se hallaba aquí tan tarde? Oh, señor, no pregunte eso. Ayer discutí con mi esposa, de modo que no volví a casa. Me tiré en el bote, pero no pude dormir. Mas, ¿cómo es que el darshan de Vihariji estaba disponible tan tarde la noche? Sanehiram comenzó a reflexionar. ¿Habrá sido todo un sueño? Al día siguiente, cuando fue a tomar darshan a la hora habitual, el botero que le hacía cruzar cada día se hallaba en tierra. Le preguntó: Señor, ¿no fue al darshan ayer? Por supuesto que sí. ¿Acaso lo olvidó? Dijo Sanehiram mientras lo miraba como quien estaba aturdido. ¿Cuándo fue? Yo no lo vi. Alguien más debe haberlo cruzado, porque ayer me fui a casa temprano. Sanehiram realizó entonces que había sido el propio Vihariji quien lo había cruzado, disfrazado de botero. La realización hizo asomar lágrimas en sus ojos. Asimismo, aparecieron en su cuerpo hasta sadvikabhavas, como ser sudores y temblores. Se preguntaba una y otra vez por qué Vihariji se había tomado tanto trabajo con él. Mas ese interrogante no cabe, pues Vihariji siempre anhela una oportunidad
de servir a sus devotos en lo que sea posible. Él no tiene nada más que hacer. Él dice: Mad Bhaktanam Vinodartha Karomi Vividakriyam. Yo efectúo diferentes clases de actividades solo para complacer a mis devotos. Citado el Padma Purana. Capítulo 14. Bhishma Goswamini y Sri Gopeshvara Goswami. En Vrindavan, cerca de Banakandi, hay un pequeño templo de Gaura Nitai. Las deidades del templo habían sido originalmente adoradas por Murari Gupta, un asociado íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El nombre de Murari Gupta está grabado en el pedestal. Existe un interesante relato referido al descubrimiento de las deidades y su llegada a Vrindavan. Después de Murari Gupta, ellas fueron adoradas por su hermano y sus descendientes por varias generaciones en la villa de Sarkara Rayapur, en el distrito Siuri de Bengal Occidental. En un momento dado, no quedó nadie de la línea de descendientes de Murari Gupta que sirviera a las deidades. Una epidemia y el embate constante de la malaria obligaron a los aldeanos a establecerse en otros sitios. El pueblo desolado, con el paso del tiempo, se convirtió en una selva. El templo de Gaura Nitai cayó y las deidades fueron cubiertas por las ruinas. Los pastores de las aldeas vecinas utilizaban la selva como pastizal. Un pastor que solía ir a la selva para apacentar las vacas observó que todos los días una de sus vacas se apartaba del rebaño e iba a pararse en el sitio del templo, vertiendo leche de sus ubres. Se lo comentó a los aldeanos, los cuales presintieron algo místico. Para resolver el misterio, cavaron el lugar y al hacerlo, aparecieron las deidades. Los aldeanos reconstruyeron el templo en Siuri e hicieron el arreglo apropiado para servir a las deidades. Tras cierto tiempo, Balaram Das Babaji, un santo Siddha de Orilla, comenzó a servir a las deidades conforme a un mensaje que había recibido de ellas en un sueño. En una ocasión, Chandrasasi Goswamini, una joven dama perteneciente a la famosa familia Mukhopadhyaya, los dueños del Agram en el distrito de Nadia, llegó a Siuri y vivió en una casa cerca del templo de Gaura Nitai. Ella se sintió muy atraída por Gaura Nitai y desarrolló un afecto paternal por ellas. Le ofreció kira, hecho con 40 litros de leche diarios. Una vez le dijeron en sueño: «Ma, tenemos mucho hambre y queremos comer kir preparado por ti». Cuando ella se lo contó a Balaram Das Babaji, él dijo: «Las escrituras prohíben que una persona no debidamente iniciada cocine para las deidades». Ella, en consecuencia, fue iniciada por Balaram Das Baba y ofreció a las deidades kir preparado con sus propias manos. Esa misma noche tuvo otro sueño, en el cual vio a Gaura Nitai sosteniendo su anchala, que decía: «Ma, no te vayas de aquí. Si te vas, ¿quién considerará para nosotros? Además, Ma, tú eres nuestra madre y nosotros tus hijos. ¿Cómo pueden los hijos vivir sin la madre?». Chandradasi, cual buena pero desamparada madre, arguyó amorosamente su incapacidad para permanecer en Siuri indefinidamente y le solicitó que dejaran su anchala. Mas ella no la dejaría. Un trozo de la anchala estaba plegado en la mano de Gaura. Cuando Chandrasi despertó de su sueño, observó que efectivamente faltaba ese trozo de tela.
fue a contárselo de inmediato a Balaram Das Baba. Acababa de amanecer y la puerta del templo aún estaba cerrada. Balaram Das Baba acudió a abrir la puerta. Tanto Chandradasi como él se sorprendieron a ver que la pieza que faltaba estaba en la mano de Gaura. Chandradasi desbordó de una fuerte corriente devocional, tanto que en un instante olvidó todo su apego por el hogar y su gloria y opulencia. Determinada a no regresar nunca, comenzó a vivir en el templo y sirvió a Gaura Nitai con cariño maternal. Una vez, mientras cocinaba para Gaura Nitai, ella comenzó a menstruar. Una mujer en ese estado no está autorizada a cocinar para las deidades, de manera que salió de la cocina y se tendió en la terraza enfrente de Gaura Nitai, mirándolas con profunda infelicidad y lamentándose que no pudieran comer su comida ese día. Mientras se lamentaba, observó casi como en un sueño que Gaura Nitai iban hacia ella y decían: «Ma, ¿por qué te lamentas? Tú eres nuestra madre y nosotros somos tus hijos. Haz lo que cualquier madre ordinaria haría en ese estado por sus hijos. Así pues, no cometerás ninguna ofensa. Ve, báñate y cocina y danos de comer. Tenemos mucha hambre. De ahora en adelante te librarás de tu malestar». Chandradasi nunca volvió a menstruar. Ella solo tenía 20 años en esa época. Su permanencia sola en el templo con un Babaji suscitó sospecha en la mente de las personas, quienes hablaban calumniosamente de ellos. Esto la penaba mucho. Una noche, antes de irse a dormir, ella lloró ante Gaura Nitai y se quejó de su aprieto. Esa misma noche, soñó que Gaura Nitai la abrazaba amorosamente por el cuello y decía: «Ma, vayamos a Vrindavan». De modo que Chandradasi y Balaram Das Baba la llevaron a Vrindavan. Hicieron el trayecto en bote. Cuando el bote llegó a Vrindavan, una dama devota del distrito de Nadia, llamada Bhakta, se estaba bañando en el Yamuna. Ella estuvo muy feliz al ver a Gaura Nitai. La llevó junto con Chandradasi y Balaram Das Baba en su casa en Banakandi. Chandradasi vivió allí feliz y sirvió a Gaura Nitai con toda su alma y corazón. Bhakta la ayudaba en su servicio. Los residentes de Banakandi la llamaban Bhakta Pishima, la hermana del padre. Bhakta la llamaba Chandradasi Didi, la hermana. En consecuencia, Chandradasi también comenzó a ser llamada Pishima. Gaura Nitai era muy inquieta y traviesa. Estaban llenos de antojos. Siempre necesitaban una cosa o la otra para satisfacer su fantasía y hacían continuas demandas a Pishi. Si Pishima fallaba en satisfacer sus demandas, ella no vacilaban en ir a mendigar a cualquiera lo que necesitaban. ¿Es acaso extraño que Gaura Nitai, los señores del universo, cuyas manifestaciones parciales son Brahma, Vishnu y Shiva, y quienes crean, gobiernan y destruyen todo el universo, vayan a mendigar? Lo es. Mas el mundo de amor en el que ellas aman vivir y revelarse es diferente del resto del universo. En este caso, no son los grandes señores que controlan y gobiernan, recompensan y castigan. Aquí son gobernados por sus devotos que los aman con todo su corazón y que no quieren nada de ellos, sino que dan todo lo que poseen. En este caso, no son los dadores, sino los mendigos
pues aunque sus posesiones y poder para crear cosas nuevas es infinito, hay una cosa que ellas ni tienen ni pueden crear, y la misma es la ofrenda amorosa de sus devotos, la cual es su mayor anhelo, por sobre todo lo demás. Gaura Nitai no tenían sandalias de madera. No se la pidieron a Pijima, pues sabían que si lo hacían, ella diría: ¿qué harán ustedes con esas sandalias? No tienen que ir a ninguna parte. Ella no deseaba que se apartaran de su lado ni un momento. Por consiguiente, aguardaron la llegada de otra devota. En el mes de Sravan, una dama devota de Serapur Baguna, Bengala Occidental, iba a Brindavan por darshan. Ella se quedaba en el Chiñakunsha, cerca del templo de Gaura Nitai. Un día en que lloviznaba, Pijima estaba sentada en la terraza del templo. Abanicaba a Gaura Nitai con la mano izquierda y cantaban las cuentas con la mano derecha. Se amodorró y en dicho estado de somnolencia vio a Nitai salir del templo y dirigirse al jardín. Gaura lo seguía. Ella gritó: ¡Gaura Nitai! ¿Dónde van bajo la lluvia? Se resfriarán. Se sentía como teniendo un sueño de día. Comenzó a tirar de nuevo el abanico y nuevamente se amodorró. Mientras tanto, Gaura Nitai fueron a Chiñakunj. En ese momento, la dama de mención de Serapur, Baguna, estaba durmiendo. Nitai Gaura sacudió la cabeza y dijo: «Levántate, no has venido aquí a dormir». La dama parecía estar soñando. En su estado onírico, ella dijo: «¿Quiénes son ustedes?» «Nuestros nombres son Gaura Nitai. Somos los hijos de Pijima, de Banakandi». «¿Por qué han venido aquí?» «Hemos venido a decir que no tenemos sandalias de madera. Usted debe donarlos. Mire, nuestros pies están llenos de polvo sin ellas». La dama estaba encantada de ver los rostros exquisitamente hermosos de Gaura Nitai. Ella no había contemplado una belleza semejante nunca antes. Mientras caminaba, seguía pensando en esos dos jóvenes e ignoraba por qué lloraba constantemente. En esa condición, salió a buscarlos. Seguía lloviendo. Preguntó por la casa de Pijima de Banakandi. Le señalaron el templo de Gaura Nitai. Entró en el templo y le preguntó a Pijima: ¿esta es la casa de Pijima? Sí, esta es la casa de Gaura Nitai, los hijos de Pijima, replicó ésta. ¿Por qué llora usted? ¿Dónde están tus dos hijos? Quiero verlos, replicó la dama. Pijima dijo: «Oh, están aquí», y abrió la puerta del templo. La dama se sorprendió al ver a los dos jóvenes exactamente como el Gaura Nitai de su sueño, parados delante suyo. Estaba tan abrumado de emoción que cayó al suelo sin sentido. Al recuperar la conciencia, le narró su sueño a Pijima y ésta le contó todo lo que había percibido en medio de su somnolencia. Se abrazaron entre sí y continuaron derramando lágrimas de gozo y amor por un rato. La afortunada dama presentó 2 pares de sandalias de plata a Gaura Nitai, los cuales usan hasta el día de hoy. Otra dama de Serapur Baguna, llamada Prayanadasi, quien vivía en Brindavan, en una ocasión vio a Gaura Nitai en un sueño. Ella observó que habían ido en su busca, decorados con toda clase de adornos, y decían: «Mira, tenemos todos nuestros adornos, pero ninguna nupura, las tobilleras tintineantes. Danos nuestras tobilleras».
la dama desbordó de amor y les regaló tobilleras de oro. Cierto Babaji, que había estado asistiendo por un tiempo a Pishima en el servicio a Gora Nitai, una noche huyó con todos los adornos de oro. La mañana siguiente, cuando Pishima abrió la puerta del templo, se conmocionó al ver que faltaban todos los adornos. En medio de su ansiedad y dolor, cayó desmayada en la terraza del templo. En ese estado, ella dijo a Gora Nitai: «Chicos, ¿por qué no me dicen quién les robó todos sus adornos?». Ellos replicaron: «Ma, ese Babaji que nos sirve es muy pobre. Le hemos dado los ornamentos, pues él nos dio a comer rabari muchas veces. No le digas nada». ¿Qué podía hacer Pishima? No podía comprar adornos nuevos, porque Gora Nitai la había empobrecido. Solo se rió y dijo: «Muy bien, hagan lo que quieran. Entreguen sus adornos a quien quiera gusten. Sé que si los desean nuevamente, los obtendrán de alguien. Ustedes no son tímidos para pedir, puesto que son hijos de brahmanas». En una ocasión, Gora Nitai le dijo a Pishima en un sueño: «Ma, vayamos en Parikrama, la circunvalación de Braj». De modo que al día siguiente, ella sentó a Gora Nitai en un palanquín e inició el Braja Parikrama con dos Vaishnavas, cuyos nombres eran Mathura Das y Vishnu Das. Al llegar a Mathura, Pishima y Vishnu Das se encaminaron a la ciudad para hacer algunas compras y dejaron atrás a Mathura Das con el palanquín. Algunos soldados británicos estaban estacionados en la ciudad. Al ver el palanquín cubierto con la cortina roja, sintieron curiosidad. Uno de ellos preguntó: «¿Qué hay ahí adentro?». «Deidades», replicó Mathura Das. «Muéstranos las deidades». Mathura Das temió que los soldados hicieran algún daño a las deidades. Les dijo a modo de disculpas: «Señor, no es la hora de su darshan». Los soldados intentaron emplear la fuerza cuando un fuerte resplandor deslumbrante salió del palanquín encandilándolos. Ellos gritaron: «¡Oh Dios!» y huyeron corriendo. Cuando Mathura Das le refirió a Pishima el incidente, ella dijo: «Soy feliz al saber que mis niños son capaces de defenderse por su cuenta, de modo que no necesito preocuparme por su seguridad». Pishima se bañaba en el Yamuna 3 veces al día y servía a Gora Nitai con piedad y devoción. Al cumplir 100 años, ya no le fue posible servirlas más. Entonces, designó a Sripada Gopeshvara Goswami, un descendiente de Nityananda Prabhu, para el servicio. Gopeshvara Goswami era una persona devota. Su actitud, su bhava, hacia las deidades era del tipo Sakya, amistad. Él deseaba servir a Gora Nitai a su entera satisfacción conforme a su bhava. Pero el problema era que las deidades eran de tamaño pequeño y eran más parecidas a Bala Gauranga y Bal Nitai, el niño Gauranga y el niño Nitai, que a los jóvenes Gauranga y Nitai. Por consiguiente, ellos habían adecuado al Vatsalya Bhava o actitud parental de Pishima, pero no al Sakya Bhava o actitud amistosa de Gopeshvara Goswami. Le refirió Pishima que las pequeñas deidades no estaban adecuadas a su sentimiento amistoso, por lo que no las podía servir con amor y devoción. Pishima resolvió esa dificultad. En una ocasión, ella le había dicho a Sri Haridas, el autor del Gaudiya Vaishnava Shivan, que al entrar al templo había tirado las cadenas de Gaura Nitai con sus manos y las había elevado. Ellas de inmediato habrían asumido sus figuras actuales, que son más altas.
Pero Gora Nitai, acostumbrada al cariño maternal y servicio de Pishima, quizás no podía ajustarse inmediatamente a la actitud y servicio amistoso de Gopeshvara Goswami. Pishima solía bañarlas en agua tibia durante el invierno. Gopeshvara Goswami las bañaba en agua fría, de modo que se resfriaron. Pishima vivía entonces en el primer piso del templo y raramente bajaba. Mas toda vez que sucedía algo que causaba displacer o incomodidad a Gora Nitai, sus vibraciones tocaban su corazón. Ella se enteró del resfriado que estaban padeciendo y bajó para verlos. Observó que sus ojos estaban enrojecidos y que había mucosidad en sus narices. Ella secó esa mucosidad con la punta de su anchala. También descubrió que tenían fiebre al tocar su cuerpo. Entonces llamó a Gopeshvara Goswami y dijo con lágrimas en sus ojos: ¿Qué has hecho? Has bañado a mis niños con agua fría y los has enfermado. Mira qué resfrío severo han tomado y su nariz tiene secreciones. Así diciendo, le enseñó el borde de su anchala humedecido por la mucosidad de Gora Nitai. Gopeshvara Goswami no lo podía creer. Pishima sostuvo enojada el extremo de su anchala cerca de la nariz de Goura y dijo: Baba, estornuda un poquito. Goura estornudó. Nuevamente salió moco de su nariz y el templo se llenó de una fragancia sobrenatural. Gopeshvara Goswami cayó a los pies de Pishima en señal de penitencia. Debido al consentimiento excesivo de Pishima, Gora Nitai se había vuelto un tanto traviesa, dependiente y autónoma. Si alguien del templo hacía algo contra su voluntad, se enfurecían y no vacilaban en mostrar su temperamento. Esto sucedió una vez, el día de Kushagar Purnima. En dicho día, Gora Nitai solía ser sacada a la terraza y se encendía una lamparilla de 10 mechas para iluminar el portal. Mas en esta ocasión, Gopeshvara Goswami no la sacó a la terraza y se dirigió a alguna parte por la noche, tras apagar la lamparilla para economizar aceite. Esto suscitó la ira de Gora Nitai. De pronto, Pishima oyó un fuerte estruendo y el templo fue sumido en la oscuridad. Goura había lanzado la lamparilla dentro del templo junto con su soporte. Pishima comprendió la causa del enojo de Goura. Cuando Gopeshvara Goswami llegó, lo increpó: Gopeshvara, ¿no sacaste hoy al balcón a Gora Nitai y apagaste la lámpara? Mira lo enojado que está Goura. Ha arrojado la lamparilla y está sentado en la oscuridad. ¿Por qué haces estas cosas? Pishima ya contaba con 106 años. Llamó a Gopeshvara Goswami y le refirió el día y hora en particular en que dejaría el cuerpo. Ese día, en esa hora en particular, sentada en la terraza del templo sin estar enferma ni indispuesta, abandonó el cuerpo físico para servir a Gora Nitai y a Radha Krishna en su cuerpo espiritual. Tras su muerte, Gopeshvara Goswami sufrió en cierta ocasión un severo ataque de viruela. El mal tomó un cariz preocupante y estuvo inconsciente por varios días. En ese estado, vio una mujer monstruosa que venía a llevárselo. Justo entonces llegó Pishima con Gora Nitai. Al verlos, la mujer desapareció. Nitai dijo a Gopeshvara Goswami con desenfado: Oh, levántate. Si sigues ahí tirado, ¿quién nos dará de comer? Levántate, tenemos mucho hambre. Inmediatamente, Gopeshvara Prabhu recuperó la conciencia.
despidió una gran cantidad de flema acumulada en su pecho y se puso bien. Luego de Gopeshvara Goswami sirviera a Gaura-Nitai con devoción por cierta cantidad de años, desarrolló un sentimiento de desconcierto. Se decía a sí mismo: he servido a Gaura-Nitai por mucho tiempo, ¿y qué he obtenido? Si hubiera hecho el vayan solitariamente, hubiera obtenido algo. Designó a otra persona para el servicio de Gaura-Nitai y se fue al Kusum Sarovar para hacer el vayan. Al tercer día, a medianoche, cuando se hallaba sentado en la orilla del hermoso lago llamado Kusum Sarovar, debajo de un árbol bapula, absorto en el vayan, notó una luz muy refrescante para la vista y el corazón, que apareció en medio del lago. Lentamente la luz se acercó. En unos instantes vio a Gaura-Nitai parada delante suyo, debajo del árbol. Ellos dijeron: Dada, por 3 días no hemos comido nada ni tomado agua. ¿Por qué te has ido? ¿No volverás con nosotras de vuelta? ¿Qué objeción podía plantear Gopeshvara Goswami en relación a regresar con ellas, puesto que ahora había obtenido lo que deseaba?